Bien, bienvenidos. Este es mi video de proyecto de clase de Big Data con el profesor Jorge Mario Calvo. Mi caso de estudio es un análisis de resultados de las pruebas del saber 3, 5 y 9 para los colegios grandes de Colombia en el periodo 2012-2015. Mi nombre es Daniel Vergara y vamos a proceder con el análisis de estos resultados. Bien, esto es una breve descripción. Aquí podemos observar que el ICFES no solamente se encarga de realizar las pruebas saber para tercero, quinto y noveno, sino que también se encarga de pruebas como el Saber Pro y otra serie de pruebas que podemos observar en esta gráfica de la parte derecha. El ICFES es la entidad que se encarga de realizar la evaluación de la educación colombiana en los diferentes niveles. Los datos, la base de datos con la que se empezó a realizar este estudio es una base de datos que cuenta con 166.771 registros y abarca los periodos desde el 2009 hasta el 2015. Esta base de datos no tiene registros para el 2010 y para el 2011. Entonces, de esta base de datos, según el criterio establecido en la variable tamaño año, donde ese año que está entre paréntesis hace referencia a 2012, 13, 14 y 15, se seleccionaron los colegios grandes para el periodo del 2012 al 2015. De esta manera, el tamaño de la muestra que obtuvimos fue de 44.363 registros, que viene siendo un 26.6% del total de los registros y un 71.6% del total de registros de colegios grandes. Estas son las variables que tiene la base de datos. Dentro de este cuadro, las variables que están en blanco son variables que solamente aparecen una vez, mientras que las que están en azul, que podemos ver aquí en la parte de abajo, son variables que se repiten para el 2013, 2014 y 2015. Adicionalmente a eso, dentro de la base de datos tenemos una serie de variables que hace referencia a las áreas de lenguaje y matemáticas. Entonces tenemos lo que es componente 1 y componente 2 para cada una de estas áreas, y este cuadro adicional hace referencia a los criterios con los que se evalúan, como fuerte, similar o débil. Cuando empezamos a trabajar la base de datos en R, lo primero que hicimos fue determinar qué tipos de variables eran cada una de estas variables, y aquí podemos observar que tenemos variables de tipo numérico, de tipo factor, de diferentes niveles, y tenemos variables enteras. Adicionalmente a eso, estas otras variables que podemos observar acá pues también tienen el mismo comportamiento, donde podemos ver variables numéricas, variables enteras y variables tipo factor con ciertos niveles. Bueno, para el proyecto pues el profe nos pedía que planteáramos una serie de preguntas que pudiéramos responder a partir del análisis realizado con R. Entonces, las preguntas que vamos a trabajar son estas tres. ¿Cuál o cuáles serían los departamentos que requerirían medidas para aumentar su desempeño en las pruebas de estado de saber 3, 5 y 9? ¿Cuál o cuáles serían los colegios grandes de cada departamento que muestran el rendimiento más bajo para el periodo 2012-2015? Y si podríamos llegar a diseñar un modelo de regresión lineal que nos permitiera tener un pronóstico con un nivel de certeza del 70%. Entonces, los resultados que obtuvimos son los siguientes. En esta gráfica 1, lo que podemos observar es en el eje X el promedio general obtenido por cada uno de los departamentos, en el eje Y la cantidad de colegios que tiene o que presentaron las pruebas del saber 3, 5 y 9 para el año 2012.
Adicionalmente a eso, lo que nos da el tamaño de la circunferencia es la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba para el año para el año que estamos evaluando, que estamos analizando. Entonces, en este año 2012 podemos ver que Bogotá tiene una gran cantidad de colegios, alrededor de 3.000, presentaron las pruebas del saber 3, 5 y 9, obteniendo un promedio alrededor de 350 puntos. Y en la parte inferior podemos ver el departamento del Chocó, que tiene una cantidad de colegios baja y un promedio relativamente bajo. Esta gráfica lo que se pretende hacer es mirar la evolución del promedio general, que incluye las variables de lenguaje y matemáticas a través de los años. Entonces, para el 2012, esta es la gráfica que se obtuvo. Para el 2013, este es el comportamiento, donde la variación con respecto al 2012 no es significativa, el comportamiento es muy similar. Para el 2014 ya vemos que el Chocó se empieza a acercar un poco más a departamentos como el Amazonas. Y para el 2015 ya vemos que todos los departamentos tienen una mejora con respecto al promedio. Pues no es una mejora significativa, estamos hablando de alrededor de unos 5 o 10 puntos por departamento, mientras que para el caso de Bogotá sí tenemos una mejora también alrededor de unos 10 puntos. La segunda gráfica hace referencia al promedio general obtenido en el área de matemáticas. Entonces vamos a observar el resultado de esta gráfica. Para el 2012 podemos observar que el Chocó y Guaviare tienen el desempeño más bajo con respecto a matemáticas, y departamentos ciudades como Bogotá aparecen en la punta de la gráfica. Entonces, para el 2013 vamos a mirar el comportamiento. Todos los departamentos parecen tener una pequeña mejora con respecto al 2012. Para el 2014, Chocó ya se acerca mucho a lo que es Amazonas y San Andrés, y se ve una mejora con respecto al 2014 de todos los departamentos en el área de matemáticas. Ahora, vamos a ver cuál fue el resultado del promedio general de matemáticas para los colegios oficiales. Bien, esta gráfica nos muestra el comportamiento de los resultados del promedio general en el área de matemáticas para los colegios oficiales. Entonces, tenemos algo un poco diferente con respecto a las gráficas que habíamos observado anteriormente, donde Antioquia es el departamento con una mayor cantidad de colegios y Santander es el departamento que, aunque no tiene una gran cantidad de colegios, muestra el mejor promedio para el año 2012. Podemos observar también que Chocó se sigue manteniendo con un promedio relativamente bajo con respecto a los demás departamentos. Para el 2013 ya vemos que Santander mejora un poco, Bogotá hace un pequeño retroceso, Chocó mejora, Amazonas empeora, y para el 2014 vamos a ver que Amazonas se mantiene, Chocó ya se mete dentro de departamentos que tienen una cantidad de colegios un poco más grandes y se mete en lugares a tener un comportamiento muy similar a lo que fue el comportamiento de Bolívar, Magdalena y La Guajira. Antioquia se sigue manteniendo y Bogotá hace un retroceso aún mayor, donde ya superado por Cundinamarca, departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander. Para el 2015, todos los departamentos
muestran una mejora. Chocó pasa de estar en un promedio de 230, aproximadamente 235, al 2015 a tener un promedio de casi 250. Entonces los colegios oficiales en el área de matemáticas presentan una mejora significativa con el paso de los años, con algunos casos aislados como el de Bogotá, donde para el 2012 estaban en un promedio de 310 y para el 2015 terminan con un promedio aproximado de 300 puntos. Bien, ahora vamos a mirar cuál fue el resultado de los colegios no oficiales a nivel nacional. Entonces, en esta gráfica hay una parte que aparece en blanco, pero esa parte que aparece en blanco tiene su razón de ser, y es que cuando lleguemos al año 2015 vamos a tener un departamento que pasa de estar dentro del conglomerado de departamentos a quedar en esta parte. Entonces por eso la escala de esta gráfica tiene este comportamiento. Aquí podemos observar que Bogotá tiene una gran cantidad de colegios, pero que aunque tiene una gran cantidad de colegios, su promedio no es el mejor. Se puede observar que el mejor promedio, los mejores promedios están en el departamento de Santander y en el departamento del Boyacá, mientras que los promedios más bajos están entre Magdalena, Amazonas, Guaviare, para el 2012. Ahora para el 2013 ya vemos que Guaviare se viene hasta 280, San Andrés se viene hasta 300 y el resto de departamentos tienden a mejorar un poco. Bogotá se mantiene todavía dentro de su promedio. Para el 2014 ya vemos que el Guaviare sale de este promedio relativamente bajo y se ubica a nivel del Chocó, mientras que San Andrés hace otro retroceso y baja hasta 280 puntos en promedio. Bogotá se sigue manteniendo, aunque sigue con su cantidad de colegios grande, no mantiene o no tiene el mejor promedio, y se mantienen promedios muy altos dentro de los departamentos de Santander y Boyacá. Se meten curiosamente el Amazonas y Casanare dentro de los mejores resultados de matemáticas para los colegios no oficiales. Ahora para el 2015 vamos a ver que el Casanare se viene hasta la punta siendo el mejor en el área. Los colegios oficiales no oficiales del Casanare se vienen hasta la punta de la tabla siendo el mejor promedio, los mejores promedios en el área de matemáticas para el 2015. Entonces es un dato muy curioso, muy bonito ver que un departamento que tiene pocos colegios, aquí casi ni se ve la bolita de los colegios, se viene hasta la punta de la tabla. Todos muestran una pequeña mejora, todos muestran una mejora para el 2015, donde ya vemos que no tenemos ninguno de los departamentos dentro de esta zona, lo cual es muy bueno. Estamos hablando de que todos los departamentos están oscilando entre 310 y 390 puntos para el área de matemáticas. Bien, ahora vamos a ver el promedio general de lenguaje para los colegios grandes a nivel nacional. Entonces, para el resultado del lenguaje tenemos un comportamiento muy similar a lo que fue el resultado general, incluyendo la de lenguaje y matemáticas. Entonces tenemos a Bogotá en la punta, donde está la mayor cantidad de colegios, con el promedio más alto, y tenemos al Chocó, que es uno de los que tiene menor cantidad de colegios y obtuvo uno de los promedios más bajos. Ahora para el 2013 vamos a ver que el Chocó sale, mejora un poco, Amazonas retrocede, Bogotá se mantiene casi estático en la punta y la mayoría de los departamentos, aparte del Chocó, a diferencia del Chocó, hacen un pequeño retroceso en el comportamiento. Ahora para el 2014 con respecto al 2013 vamos a ver que Bogotá mejora su promedio. Para el 2014 vamos a ver que Bogotá
retrocede un poco en su promedio, mientras que el resto de los departamentos muestran una pequeña mejora. Ahora, con respecto al 2015, vemos que Bogotá se mantiene con respecto al 2014 y si podemos observar, la mayoría de los departamentos que están en esta zona muestran un retroceso, mientras que Bolívar empeora con respecto al 2014. Bien, ahora vamos a mirar el promedio general de lenguaje para colegios no oficiales, que es la gráfica 3.1. Bien, para colegios oficiales tenemos en el 2012 que Santander y Bogotá tienen un promedio muy similar. Chocó se sigue manteniendo en la parte baja de la tabla y Antioquia, aunque tiene una gran cantidad de colegios, se mantiene en un promedio alrededor de los 290 puntos, siendo superado por el Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Caldas, Santander y Bogotá. Esto para el 2012. Ahora para el 2013 vamos a ver que Chocó mejora sus resultados, Amazonas se mantiene, Guaviare mejora, Antioquia disminuye un poco, Bogotá se mantiene, Santander disminuye un poco en su promedio y estos departamentos que se encuentran en esta zona tienden a agruparse un poco más. Ahora para el 2014 ya vemos que Cundinamarca, Santander, Bogotá, todos comparten un promedio muy similar de alrededor de 310 puntos. Antioquia se mantiene casi estático y estos departamentos de acá se siguen agrupando un poco más. Chocó mejora con respecto al 2013 y para el 2015 vemos que los departamentos que estaban en la punta están retrocediendo un poco. Entonces ahí podemos observar a Cundinamarca, Bogotá, Santander, Boyacá, Risaralda y Caldas casi con el mismo promedio, mientras que Nariño y Norte de Santander retroceden un poco con respecto al año 2013. Bien, ahora vamos a mirar el promedio general del lenguaje en los colegios no oficiales. Bueno, colegios no oficiales. Podemos observar que Bogotá tiene una gran cantidad de colegios no oficiales que presentaron la prueba tercero, quinto y noveno. Y aunque Santander y Boyacá, Risaralda y Quindío tienen pocos colegios no oficiales grandes, tienen muy buenos resultados en las pruebas del saber 3, 5 y 9 para el año 2012. Aquí podemos observar a Guaviare y al Putumayo y al Chocó. Los colegios no oficiales del Chocó ya se meten a competir con departamentos como los del Cesar y los del Valle del Cauca. Se podría hablar también del departamento del Bolívar. Ahora para el 2013 vamos a ver que para el 2013 Bogotá prácticamente se mantiene y Cundinamarca, Antioquia retroceden un poco, mientras que Caldas, Quindío, Casanare muestran una gran mejora y se meten dentro de los mejores promedios a nivel departamental. Para el 2014 vamos a ver que todos los departamentos mejoran significativamente y ya estamos hablando de que todos los colegios están obteniendo puntajes por encima de los 315 puntos. Para el 2015 tenemos un caso atípico donde el Guaviare retrocede hasta 270 puntos aproximadamente,
y esa es la razón por la que la gráfica a lo largo de estos 4 años tiene este rango. Para el 2012 pues tiene una gran parte en blanco, 2013 también tiene una gran parte en blanco, igual 2014, y para el 2015 ya hace la aparición el departamento del Guaviare aquí, donde tiene un promedio alrededor de 270 puntos. No es un promedio malo, solamente que es digamos, el promedio más bajo que se haya tenido el lenguaje para el año 2015. Bien, las gráficas que acabo de presentar son basadas en un video que publicó el profesor Hans Rosling, y este es el link donde pueden observar el video. Es un video bien interesante donde el profesor habla de la evolución de la población mundial durante los últimos 200 años. Bien, esta gráfica que vemos acá son los desempeños más bajos del 2012 al 2015 para los colegios grandes de cada departamento. En esta gráfica hacen falta, no se pueden visualizar bien los nombres de algunos departamentos, pero se pueden ver comportamientos muy marcados como el del departamento del Bolívar, donde para el 2012 se tuvo un promedio aproximado de 160 puntos, y para los otros 3 años, 2013, 14 y 15, se mantuvo dentro de un promedio, los resultados más bajos del departamento se mantuvieron en 150 puntos aproximadamente. Estas variaciones lo que nos muestran es para cada uno de los departamentos qué colegios obtuvieron los puntajes más bajos. No vamos a hacer referencia a ninguno de los colegios, a ninguno de los nombres, solamente vamos a decir que para cada uno de esos departamentos existió algún colegio que obtuvo un puntaje que sigue cada una de las curvas. Entonces la curva, las líneas negras hacen referencia al 2012, las líneas rojas hacen referencia al 2013, las azules al 2014 y las naranjas al 2015. Bolívar, curiosamente, para los últimos 3 años, 2013, 14 y 15, tiene un comportamiento casi que idéntico. Ahí siempre, para esos 3 años, hubo por lo menos un colegio que tuviera un promedio de alrededor de 150 puntos. Entonces, estos departamentos sería interesante tener o poder darles un apoyo que mejorara, que les ayudara a mejorar el desempeño de sus pruebas a ver de tercero y quinto noveno. Datos curiosos o algunas cosas curiosas, por ejemplo el Cauca, que en el 2012 tuvo un colegio que tuvo un resultado de alrededor de 220 puntos. Después, en vez de mejorar, tuvo algunos colegios que empezaron a tener resultados de alrededor de 175, alrededor de 120 y alrededor de 100 puntos. Bien, se pretendía diseñar un modelo de regresión que nos representara los datos históricos con un nivel de confianza de más o menos el 70%, pero honestamente resultó ser algo bien difícil. Entonces, esta es la gráfica donde en los puntos, cada uno de estos puntos es el dato histórico, y las curvas o la línea que se ve en negro hace referencia al modelo de predicción. Para hacer este modelo de regresión se usó el 70% de los datos históricos como entrenamiento y el 30% de los datos históricos como de prueba. Entonces se usó las variables del año 2012, 13 y 14, los promedios del 2012, 13 y 14, para predecir el promedio del 2015. Y obtuvimos esta gráfica. Entonces, esta variable de index hace referencia a el 30% de los datos que son de prueba, mientras que aquí lo que tenemos es la comparación ya con respecto al modelo de regresión. Este modelo de regresión en teoría resultaba
bastante bueno porque nos daba un R cuadrado del 0.9, lo cual es bastante bueno, pero a la hora de hacer una categorización, partiéndola en 10 subgrupos, obtuvimos este resultado. Y al hacer esta tabla y hacer al hacer la prueba de ARI, obtuvimos un valor de 0.09, que es realmente bajo. El ideal es que obtuviéramos cada uno de estos valores, valores uno con uno tuviera todos estos registros, pero vemos una gran dispersión. Al igual acá en 2,2, el ideal sería que tuviéramos todos los registros dentro de 2,2, pero también observamos una gran dispersión. Bien, después de eso se realizó una comparación de datos históricos versus un modelo de regresión para el área del lenguaje, y obtuvimos este resultado. La gráfica es muy similar a la anterior. En esta parte de acá, en el eje X, vamos a tener el 30% de los datos, y en el eje Y vamos a tener el promedio que se obtuvo para cada uno de esos datos y la gráfica del modelo. Entonces, cuando volvemos a hacer el análisis, volvemos a ver aquí que tenemos un R cuadrado del 0.7, que es menor al de la regresión que habíamos planteado anteriormente, pero vemos el comportamiento de esta tabla, y esta tabla tiene una dispersión menor a la que nos mostraba la tabla anterior. Esta tabla nos da un resultado de ARI del 0.18, lo cual no es bueno, pero es mejor de lo que habíamos obtenido con la gráfica anterior. Bien, muchas gracias. Este es mi pequeño video. Espero sea de utilidad, y pues nos veremos en una próxima ocasión.